Bueno, y aquí estoy en la salita junto a Marta porque es momento de recibir a nuestro primer invitado de la mañana. Es médico ginecobstetra, es el doctor Ramiro Jesús Díaz, quien nos visita con un tema que a mí particularmente me ha llamado poderosamente la atención porque no sabía que era posible practicar operaciones al feto durante el embarazo, cirugías. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños y felicitaciones a ustedes por Muchas la gracias. Gracias. Háblenos un poquito sobre este tema que para muchos, al igual que para mí, como lo estoy diciendo, es desconocido hasta ahora. Sí, por muchísimos años veíamos la embarazada como la única parte importante, a la madre como la única parte importante del embarazo. Sí. El feto, al no tener una forma de cómo visualizarlo, era prácticamente un mundo desconocido. Con el avance de la sonografía, el ultrasonido y la genética, se ha permitido entonces conocer más el estado de salud del feto desde antes de nacer, igual que los procedimientos en sangre. Hoy día en sangre nosotros sabemos desde la semana 9 hay 5% de las células del feto circulando en la sangre de la madre y podemos saber en qué condiciones viene. Más allá de ello, entonces, pasado una parte. Cuando tú tienes un paciente que tú evalúas su estado de salud, pero cuando haces un diagnóstico, lo segundo que quiere el paciente es, ¿hay tratamiento o no hay tratamiento? Sí. Hay muchas condiciones, entonces, donde el feto ahora dejó de ser ese pasajero que estaba dentro del vientre materno a ser un paciente, él. Por lo cual existe la subespecialidad, que es la de nuestro equipo de trabajo, que es medicina materno-fetal. Después que uno termina ginecología y obstetricia, haces 2 años más de su especialidad en medicina materno-fetal y después 2 años de cirugía fetal, que es la parte de operarlos desde dentro del útero. ¿Para qué? Para que hagas el diagnóstico y entonces comienzas a corregir condiciones que si no operas, va a fallecer en el 100% de los casos. Y hoy día incluso hay condiciones que no son letales, como son los casos de espina bífida, bebés que tienen lesiones en la columna, pero que iban a ser paralíticos, iban a ser hidrocefalia, los operamos dentro del útero y hoy caminan y hacen su vida. Doctor, Wow. ¿a partir de cuántas semanas se pueden detectar estas condiciones en los fetos y se pueden realizar estas cirugías? Es indispensable 3 sonografías en el embarazo. La genética entre las 11 y 13.6 semanas. Desde allí se sospechan algunas de las condiciones que son tratables o susceptibles a tratamiento. Sin embargo, se comienza a operar desde la semana 16 cuando las membranas están más fuertes porque tú debes entrar y hacer un mínimo orificio en las membranas. Apenas el fetoscopio mide 3.3 milímetros. Pero en el segundo trimestre, entre la semana 18 a 24, es donde se hace el estudio anatómico, el estudio morfológico, y allí se detectan las condiciones que son operables. ¿Cuáles son esos diagnósticos que una madre al enterarse tiene la opción de entonces aprobar una operación? Hay muchísimas condiciones para operar, pero las más comunes son el síndrome de transfusión intergemelar, es lo más común que más casos se operan constantemente. ¿Qué es el síndrome de transfusión intergemelar? Cuando los gemelos que son idénticos comparten la misma placenta, la naturaleza no es equilibrada. Alguien de los 2 bebés va a tener el cordón umbilical con más nutrición, más placenta para él, y el otro con menos nutrición. Adicional, en ellos hay comunicaciones, siempre hay anastomosis que pasa sangre de uno al otro. Yo le envío sangre a mi hermano recibe más sangre de la que él me da a mí y por ende él, entonces su corazón falla, su corazón entra en falla. ¿Qué hacemos nosotros? Entramos, buscamos los sitios donde están las anastomosis. La gran diferencia es si yo le hago una apendicectomía a una persona, yo sé que el apéndice lo tiene a la derecha, pero la placenta, todas las cirugías fetales son distintas, porque las placentas ninguna es igual. Entonces entramos, vemos las anastomosis, disparamos con un sistema de láser a través del fetoscopio, de manera que cada quien tiene su mitad de placenta y así sobreviven los 2 bebés. Wow, impresionante. Sí, la verdad, él dice, bueno, entramos y visualizamos. ¿Cómo es ese Exacto. proceso? Descríbalo lo más claro posible Sí. para que lo entendamos bien. Bueno, la pregunta es muy buena porque la gente dice, pero entras y ¿cómo hacen para romper? Sí, uno se puede Entonces, asustar de repente. la cirugía fetal tiene una particularidad. Si este fuera una paciente, a diferencia, como hablamos ahorita, de la apendicectomía, que estamos a la derecha, aquí no, nosotros acomodamos el quirófano de acuerdo a donde esté la placenta. Si la placenta está hacia la izquierda, entras por la derecha. Si la placenta está hacia la derecha, entras por la izquierda. Nosotros tenemos que adaptarnos y respetar esa parte del embarazo. Incluso la mamá la giramos y la colocamos en la forma que ella nos permita más ayudar. Ellas están despiertas.
Eso le Nosotros iba a colocamos preguntar, anestesia ¿la mamá local. está despierta o está dormida? La madre está despierta, pero con una colocación de una sedación mínima relajante. Tenemos un anestesiólogo, es la única en el país. La doctora Dolly Mercado, ella hizo anestesia adulto, después hizo anestesia pediátrica y la enviamos luego a México que se formara en anestesia fetal. Ella controla al feto, a la madre al mismo tiempo. Wow, Y maravilloso, esto es de con verdad. láser. Claro, entonces la anestesia, el punto es tan pequeño porque todo lo guiamos por sonografía, las agujas, y luego el fetoscopio es de 3.3 milímetros, algo sumamente delgado, que tiene la capacidad que dentro de él va una cámara, una óptica muy delgada, como agarrar un láser, pero en verdad lo que tiene es una óptica, y tiene un canal operatorio, bueno, dos, dependiendo del que usemos, dependiendo del tipo de cirugías, tenemos varios tipos de fetoscopios, donde introduces láser, introduces pinzas, y varía el tipo de instrumental de acuerdo a la cirugía. Doctor, sabemos que cualquier proceso quirúrgico tiene algún grado de complicación posible. Es correcto. En el caso de la cirugía fetal durante el embarazo, ¿cuáles son esas posibles complicaciones? Sí, la pregunta es muy buena porque cuando como madre enfrentarse a la situación, primero el diagnóstico, el impacto de saber Claro. que el feto tiene algo, y después tomar la decisión donde el 65% de las cirugías pueden ser exitosas, pero hay un 35% que no. Porque el enemigo más grande que tiene la cirugía fetal es la prematuridad. Y el 90% de los niños que fallecen en el mundo fallecen por prematuridad. Entonces, si fallecen por prematuros de manera espontánea, que se rompen las membranas de manera espontánea, entraste en trabajo de parto de manera espontánea, cuando tú entras el útero no es tonto, el útero reacciona, empieza con contracciones y tenemos que luchar con las contracciones, y un alto porcentaje de las cirugías fetales nacen prematuros. Entonces, esa es una de las complicaciones que la madre tiene que estar muy consciente. Puedes hacer una cirugía muy exitosa, pero también después viene la parte prematuridad. Punto 2. Nunca nos ha pasado, pero está descrito que entres y no estés en las mejores condiciones o que simplemente había un proceso infeccioso a nivel materno, entra a la cavidad, se infecta entonces el útero y tienes que terminar el embarazo, y en algunas de ellas pueden terminar tienes que terminar una histerectomía sacando el útero. Eso nunca nos ha pasado porque trabajamos en un sistema extremadamente riguroso con la parte de la asepsia, y por eso trabajamos muy al americano, y por eso trabajamos mucho con el soporte del Cincinnati Children's, que fue el hospital donde nos hemos formado varios de nosotros. Ustedes tienen un centro aquí en República Nosotros Dominicana. hicimos lo siguiente. El problema de la cirugía fetal es que es extremadamente costosa. Cuando uno ve el material, el costo y la rentabilidad para un centro hospitalario o para un centro clínico privado, es prácticamente imposible. Dicen, mira, como todo negocio, la persona tiene que hacer una ganancia. Entonces, nosotros, como lo vemos desde el punto de vista médico-social, nosotros operamos totalmente de gratis. La Fundación Dominican Funeral Center, nosotros ponemos todo, pero gracias al apoyo del Centro Médico Siglo XXI en San Francisco de Macorís, que tiene un quirófano espectacular con un centro de esterilización. Igual nos apoya el Centro de Obstetricia y Ginecología aquí en Santo Domingo. Entonces, en total somos un grupo de 40 personas, las cuales han sido seleccionadas por sus capacidades. Le puedo decir que por lo menos hay personas del equipo que son del mismo equipo de trabajo, y yo nunca me he sentado, como me estoy sentando hoy con ustedes, nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos, pero trabajamos todos en el mismo equipo para lo principal, el objetivo son resultados efectivos. Y eso ha hecho que República Dominicana pasara a ser uno de los países principales precisamente en el Caribe. Somos uno de los pocos países que tiene un programa de cirugía fetal con resultados, con publicaciones internacionales y con precisamente haciendo lo mismo que se hace en otras partes del mundo. La gran diferencia es que en otras partes del mundo una cirugía de esta puede costarle a una persona $500,000, $700,000 en los Estados Unidos o en cualquier país de Latinoamérica, $50,000, y aquí el paciente no tiene esa preocupación. Yo recuerdo que hace unos años se hacían estudios para saber cómo venía el bebé, el feto, pero había que hacerlo fuera del país. Había que irse a Estados Unidos regularmente. Ya eso ustedes lo hacen aquí. Sí. Ese punto es sumamente bueno porque lo que se hizo fue, el eslogan de la fundación precisamente es salud para los nuestros desde los nuestros. La intención, ¿por qué si no tengo la forma de cómo atenderme aquí? ¿Cuánta población tiene un seguro internacional? Un 0.5 o 1%. Sí. Entonces se hicieron las escuelas de medicina materno-fetal que ya existía en Santiago. Reforzamos el programa de Santiago y creamos la Escuela de Medicina Materno-Fetal en Santo Domingo. Entonces, hoy día, muchachos de Dominicana, formados en República Dominicana, tienen las mismas capacidades diagnósticas que cualquier país, y el programa incluso está diseñado
con los 2 años en el mismo sistema universitario como cualquier país extranjero, en donde está copiado de cada área que fuera lo mejor de cada área, más el toque personal, el toque, de manera que se hizo un programa a la altura internacional. Doctor, tenemos casi que despedir, pero no podemos dejarlo ir sin preguntarle dónde pueden ir, cómo se comunican las mujeres que en este momento estén viendo el programa o tengan algún familiar y necesiten este tipo de asistencia. Sí, el Instagram de la Fundación es Medicina Fetal Dominicana, @Medicina Fetal Dominicana. Allí pueden encontrar el número de teléfono, que es un número de teléfono de atención 24 horas. Tenemos sedes de los centros de la Fundación que han hecho convenio tanto en San Francisco de Macorís con el Siglo XXI, en Moca con Vientre Materno, en Santo Domingo con SEDEN y el Centro de Ginecología y Obstetricia, en Santiago de los Caballeros y en Puerto Plata. Esto permite que desde cualquier parte del país la paciente pueda llegar al equipo. Bueno, y antes de despedir, porque ya tenemos que cerrar, como dice Marta, Sí. hay una inquietud que yo creo que va a generar mucha atención, y lo conversábamos al inicio del programa incluso, y es cómo se viene retrasando la edad para comenzar a tener los hijos. Hoy día los jóvenes esperan y esperan y esperan. ¿Eso puede ser uno de los factores que ocasione luego alguna dificultad, alguna condición en el feto? Usted, en su experiencia en el centro, ¿qué tanto tienen que ver esos años, la edad en la que comenzamos a tener los hijos? Yo creo, siempre he creído que la mujer tiene un instinto por encima del hombre. Estoy totalmente convencido de eso y lo vuelvo. Tengo una entrevista hoy a la 1:30 de eso. Y precisamente, ¿qué es lo que sucede? Estamos en un momento, soy totalmente feminista y creo que la mujer tiene que cumplir todos sus objetivos académicos, sus objetivos sociales, sus objetivos profesionales. Esto ha llevado a que el retraso de la búsqueda de embarazo, también entonces la calidad ovocitaria cambia. Cuando se forma un bebé, para decirlo de una manera bastante sencilla, hay un aporte de dos y hay una combinación de una parte genética, pero si esa calidad de alguna de las dos partes, por edad, puede verse afectada, lógicamente, entonces nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 46, por decirlo de una forma más sencilla. Y si hay uno que falla en su división, va a tener más cromosomas. Y ahí es donde se forman las trisomías, los famosos, que es el caso de una trisomía 18, síndrome de Edwards. De Es decir, 21, tiene, en ese sí. cromosoma 18, en vez de tener 2X, tiene 3. En vez de tener dos cromosomas, tiene 3. Y es lo que pasa en el síndrome de Down. Si hay más riesgo, porque los bebés con síndrome, por lo menos los bebecitos con síndrome de Down, ellos hacen mucho hidrotórax y estos hay que colocarle un catéter. Hoy, mientras estamos hablando aquí, nuestro equipo de trabajo ahorita en este momento está tomando una muestra precisamente un bebecito que tiene una mega vejiga, que ya tenemos otro bebé que ya operamos hace un tiempo y todavía, bueno, los bebés nosotros los operamos y nosotros tenemos que esperar cuando nazca para volver a ver a la mamá, siempre la vemos, pero lo que les digo es en el sentido de que está sucediendo, sí, que si tengo más riesgo de alteraciones cromosómicas, más riesgo de bebés que necesitan cirugía. Bueno, ahí está la Wow, información. doctor, de verdad, muy atinada la pregunta Gracias. y concatenar el tema de ahorita Sí. con la intervención del Sí, porque doctor es una inquietud cotidiana. latente en Lo la vivimos población todo y en el general. tiempo. Muchísimas gracias al doctor Un Ramiro superplacer. Jesús. Y felicidades de otra vez Díaz. por lo de Soberano. Gracias, de Gracias. verdad.